El existencialismo filosófico es un vasto y complejo conjunto de ideas que ha permeado profundamente la reflexión intelectual, la literatura, el arte y la cultura del siglo XX y sigue siendo una fuerza poderosa en el pensamiento contemporáneo. Surgió en un contexto marcado por la devastación de las dos guerras mundiales, el surgimiento de regímenes totalitarios y el avance de la ciencia y la tecnología, que desafiaron las concepciones tradicionales sobre la naturaleza humana y el significado de la existencia. En el corazón del existencialismo yace una preocupación por la experiencia individual y la búsqueda del significado en un mundo aparentemente absurdo y sin sentido. Los existencialistas rechazan la idea de una verdad objetiva o un propósito trascendental que guíe la vida humana y sostienen que cada individuo es responsable de crear su propio significado y autenticidad en un universo indiferente. Uno de los temas más prominentes del existencialismo es la libertad. Los filósofos existencialistas argumentan que los seres humanos están condenados a ser libres, lo que significa que tienen la capacidad de elegir sus propias acciones y crear su propio destino. Sin embargo, esta libertad conlleva una carga de responsabilidad y angustia, ya que implica enfrentarse a la incertidumbre y la posibilidad del fracaso en la toma de decisiones. La noción de que la existencia precede a la esencia es otro concepto fundamental del existencialismo. Esto significa que los seres humanos no tienen una naturaleza predefinida o un propósito inherente, sino que son libres de definirse a sí mismos a través de sus elecciones y acciones. Esta idea desafía las concepciones tradicionales de la naturaleza humana y enfatiza la importancia de la individualidad y la autenticidad en la vida humana. El existencialismo también aborda la cuestión del absurdo de la existencia. Los existencialistas reconocen la falta de sentido objetivo en el universo y la inevitabilidad de la muerte, lo que lleva a una sensación de alienación y desesperación en muchos individuos. Sin embargo, en lugar de sucumbir al nihilismo, los existencialistas abogan por enfrentar el absurdo con valentía y crear significado en medio de la adversidad. A lo largo del siglo XX, una serie de filósofos han contribuido al desarrollo y la elaboración del existencialismo. Søren Kierkegaard es considerado uno de los precursores del existencialismo, con su énfasis en la importancia de la fe y la subjetividad en la vida humana. Friedrich Nietzsche desafió las concepciones tradicionales de moralidad y religión, proclamando la muerte de Dios y llamando a los individuos a crear sus propios valores. Jean-Paul Sartre, otro influyente filósofo existencialista, desarrolló la idea de la existencia precede a la esencia y popularizó el concepto de la mala fe, que es la negación de la libertad individual y la responsabilidad. Martin Heidegger exploró la naturaleza del ser y la existencia en su obra Ser y Tiempo, mientras que Albert Camus examinó el absurdo de la existencia en obras como El extranjero y La peste. El existencialismo también ha dejado una marca indeleble en la literatura y el arte del siglo XX. Autores como Fyodor Dostoevsky, Franz Kafka y Samuel Beckett han explorado temas existenciales en sus obras, mientras que artistas como Edvard Munch y Alberto Giacometti han expresado la angustia y la alienación del ser humano a través de sus pinturas y esculturas. En resumen, el existencialismo filosófico es una corriente de pensamiento rica y diversa que aborda cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia humana y el significado de la vida. A través de sus ideas y conceptos, el existencialismo nos desafía a confrontar la realidad con valentía y a encontrar autenticidad y propósito en nuestras vidas, incluso en medio de la incertidumbre y el caos. La profundidad y la riqueza del existencialismo filosófico nos invitan a una reflexión profunda sobre la condición humana y el significado de la vida en un mundo aparentemente absurdo y sin sentido. A través de sus ideas y conceptos, el existencialismo nos desafía a enfrentar las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia con valentía y honestidad, y a buscar el significado y la autenticidad en medio de la incertidumbre y el caos. La noción de libertad individual y responsabilidad nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir nuestro propio camino y definir nuestro propio significado en la vida. Sin embargo, esta libertad conlleva una carga de angustia y responsabilidad, ya que implica enfrentarse a la incertidumbre y la posibilidad del fracaso en la toma de decisiones.
El concepto de que la existencia precede a la esencia nos desafía a cuestionar las concepciones preestablecidas de la naturaleza humana y a reconocer la importancia de la individualidad y la autenticidad en la vida humana. Nos recuerda que somos libres de definirnos a nosotros mismos a través de nuestras elecciones y acciones, y que no estamos limitados por las expectativas sociales o las normas culturales. La idea del absurdo de la existencia nos confronta con la realidad de la falta de sentido objetivo en el universo y la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, en lugar de sucumbir al nihilismo y la desesperación, el existencialismo nos insta a enfrentar el absurdo con valentía y a encontrar significado y propósito en medio de la adversidad. En última instancia, el existencialismo nos recuerda que la vida es una experiencia única y preciosa, llena de oportunidades para el crecimiento personal y la realización. Nos invita a abrazar la libertad y la responsabilidad que conlleva nuestra existencia y a buscar el significado y la autenticidad en todas las facetas de nuestras vidas. En un mundo cada vez más complejo y desafiante, el existencialismo sigue siendo una guía valiosa para enfrentar las preguntas fundamentales sobre nuestra existencia y encontrar el significado en medio del caos y la incertidumbre. Influencia en la psicología. El existencialismo ha tenido un impacto significativo en la psicología, especialmente a través de figuras como Rollo May, Viktor Frankl y Owen Yalom. Estos psicólogos han incorporado ideas existencialistas en sus teorías y prácticas terapéuticas, destacando la importancia de encontrar sentido y propósito en la vida para alcanzar la realización personal. Literatura y cine. El existencialismo continúa siendo una fuente de inspiración para escritores, cineastas y artistas contemporáneos. Obras literarias y películas exploran temas existenciales como la libertad, la alienación, la angustia y la búsqueda de sentido, mostrando su relevancia continua en la cultura popular. Filosofía política. El existencialismo ha influido en la filosofía política contemporánea, especialmente en relación con la ética y la responsabilidad individual. Algunos filósofos políticos han explorado cómo las ideas existencialistas pueden informar nuestra comprensión de la democracia, la justicia social y los derechos humanos. Crítica cultural. El existencialismo sigue siendo objeto de debate y crítica en diversos campos, incluyendo la filosofía, la sociología y los estudios culturales. Algunos críticos argumentan que el existencialismo puede llevar al individualismo excesivo o al relativismo moral, mientras que otros defienden su capacidad para ofrecer una perspectiva crítica sobre la condición humana. Filosofía aplicada. El existencialismo también ha encontrado aplicación en campos prácticos como la ética profesional, la educación y la asesoría espiritual. Su enfoque en la responsabilidad individual y la búsqueda de sentido ha llevado a su uso en contextos donde se enfrentan dilemas éticos y existenciales. En resumen, el existencialismo sigue siendo una corriente filosófica relevante y significativa hasta nuestros días, influyendo en una variedad de campos y continuando la exploración de las complejidades de la experiencia humana en un mundo en constante cambio. El existencialismo nos desafía a enfrentar las incertidumbres y contradicciones de la vida con una actitud de valentía y honestidad. Nos recuerda que la existencia humana está marcada por la libertad y la responsabilidad individual, y que nuestras acciones y elecciones tienen consecuencias significativas tanto para nosotros mismos como para los demás. En un mundo donde a menudo nos sentimos abrumados por la complejidad y la ambigüedad, el existencialismo nos insta a abrazar la realidad tal como es, incluso cuando parece desafiante o desesperanzadora. Nos invita a encontrar significado y propósito en nuestras vidas no a través de respuestas predefinidas, sino a través de la exploración personal y la búsqueda activa de autenticidad. Además, el existencialismo nos recuerda que la vida es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, y que siempre tenemos la capacidad de reinventarnos y transformarnos a nosotros mismos. Nos anima a aceptar nuestras limitaciones y vulnerabilidades como parte integral de nuestra humanidad, y a encontrar fuerza en nuestra capacidad para enfrentar los desafíos y superar las adversidades. En última instancia, el existencialismo nos invita a vivir con pasión y compromiso, a abrazar la complejidad y la ambigüedad de la existencia humana, y a encontrar significado y realización en el viaje mismo, incluso en medio de las incertidumbres y contradicciones que inevitablemente encontramos en el camino. Mentes filosóficas.